Bueno, vamos a seguir ahora conversando sobre el PERTE aeroespacial, que introducíamos el tema con la ministra de Ciencia, en esta mesa que está compuesta por un interesantísimo panel de expertos y expertas. Les voy a presentar aquí el protagonista de la noticia, el recién nombrado director de la Agencia Espacial Europea, Juan Carlos Cortés Pulido. Muchas gracias por estar aquí. Tenemos también a Sara Correllero, que es ingeniera aeronáutica y vocal de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España. Fernando García Martínez Peñalver, director de la Unidad de Negocio de Espacio en Indra. Miguel Ángel García Primo es el CEO de ISDESAT y Jesús Serrano, director general de GMV. Como hablábamos antes con la ministra, estamos hablando de un PERTE que es una inyección de dinero muy importante para proyectos. Quería preguntarles en general sobre la carrera espacial en la que hay como unos actores nuevos, China e India sobre todo. ¿Cuál es el papel de España en esta carrera espacial? Les dejo abiertos para quien quiera empezar y romper el hielo. ¿Cuál es el papel que tiene España en este momento y cuál es el que pretende en esta carrera espacial? Pues ataco si queréis. Venga, adelante. No sé si me atrevo con tanto conocimiento delante a ser el primero en hablar, pero bueno, yo creo que España primero lleva muchos años, es uno de los países pioneros en su incorporación al mundo del espacio, es decir, no sé si estamos hablando ya de 60, 70 años de trabajo en el ámbito del espacio. Segundo, tiene una industria muy potente que ocupa una posición muy relevante en Europa y eso se nota pues, en cómo se están cubriendo, por ejemplo, los fondos de la ESA o de la Unión Europea, la participación, la sobreparticipación de la industria espacial española. Y tiene un ecosistema industrial, digamos, muy diverso, que ocupa muchos sectores. Aquí estamos representados unos cuantos, pero ni mucho menos todo lo que hay. Hay muchísima capa de pequeña, mediana y gran industria trabajando en el ámbito del espacio, lo cual yo creo que España tiene una base potente, pero se enfrenta a un reto pues, como el que se enfrenta a todo el mundo, un sector espacial que está evolucionando, un sector espacial donde están apareciendo los nuevos jugadores americanos, los chinos con enormes cantidades de inversión, en fin, donde tenemos que, de alguna manera, todos reaccionar y yo creo que ese es el siguiente reto que tenemos y donde bueno, esperamos que los fondos nos ayuden, esperamos que todo ese ecosistema pues, pueda seguir avanzando gracias un poco al impulso de todos y a los pasos que estamos intentando dar para meternos en las nuevas constelaciones, en este tipo de cosas. Y en este contexto, ¿por qué España necesita una agencia espacial? Bueno, yo creo que es una vieja petición del sector. Hasta que se creó la agencia, en España había del orden de 12 ministerios con actividad en espacio. Es decir, había una justaposición de competencias. Con la agencia todo se ha ordenado y se ha pasado de este sector o de este escenario a un escenario donde existe un organismo que acrisola todas las competencias, que es la voz única, es la voz experta de España en espacio y que maximiza el valor de la inversión institucional para el ciudadano. Yo creo que es un cambio radical, es un nuevo orden y desde luego era necesario. Cuando existía este tipo de, digamos, de planteamiento con diferentes ministerios, la inversión en espacio en España era menor y era un sistema que podía funcionar. Pero con la inversión actual realmente es un sistema o es un modelo que se agotó y era absolutamente necesario una agencia espacial. La ministra decía, y tener un interlocutor, una voz. ¿Por qué es importante tener esa voz? Le pongo un ejemplo muy claro. Hace unos meses España firmó el acuerdo con NASA para la misión Artemisa. En el pasado, NASA nos preguntaba quién era el interlocutor en España, y había varios. Entonces, había, digamos, una cantidad nada despreciable de potenciales interlocutores. Sin embargo, con la agencia está claro que el interlocutor para este tema y para el resto es la Agencia Espacial.
Y también imagino que tiene que ver con esa importancia del interlocutor con estas conversaciones que se está teniendo para regular la actividad en el espacio, que es algo que hasta ahora no se había hecho, ¿no? Bueno, ahí desde luego es algo fundamental porque se está discutiendo en el ámbito europeo, ¿no? Directamente hay una iniciativa para crear una ley de espacio europea y nosotros en la agencia estamos también discutiendo cuál sería la contribución a esta ley de espacio nacional. Son ámbitos diferentes. La ley de espacio en Europa es una ley de espacio general y en España es una ley de actividades espaciales. Y estamos ya trabajando en ello. Y además tiene una importancia fundamental, no solo en reglamentación, sino también en innovación. La reglamentación espacial puede ser un tractor de la innovación. Le pongo también un ejemplo. Cuando se habla de cielos oscuros y se está hablando de que las constelaciones deben tener unas características que no impidan a los astrónomos ver las estrellas, está ya potenciando y está desarrollando una serie de tecnologías. Con lo cual, tener una reglamentación nacional en este ámbito va a ser muy positivo para el desarrollo de la tecnología y la innovación. Antes hablábamos de innovación y de la carrera aeroespacial. Les pregunto, ¿dónde está habiendo esa innovación? ¿Dónde se está jugando ahora esa carrera tecnológica aeroespacial? Bueno, yo creo que una de las mayores carreras que hay ahora mismo en el sector espacial es precisamente la carrera de los microlanzadores, ¿no? Yo creo que eso lo estamos viendo, que Europa a día de hoy no tiene un lanzador activo. Hay muchos proyectos, bueno, estamos todos a la espera de ese lanzamiento del Ariane 6, que esperamos que ocurra pronto, pero sí que estamos viendo pues, que es una carrera, ¿no? También entre muchas empresas en distintos países localizados. Aquí en España tenemos a PLD Space y a Pangea, entre otros, que están haciendo, pues al final, demuestran también la importancia, ¿no? De tener esa capacidad, que es una capacidad estratégica y que desde luego se está viviendo un poco como una carrera. También muchísimas innovaciones en el sector están viniendo curiosamente también de las pequeñas empresas. Yo creo que es algo que está pasando, que lo que están llamando como el New Space, ¿no? Que sí que me gustaría mencionarlo, que al final no dejan de ser muy pequeñas empresas, pequeñas pymes o startups que están realmente trayendo al mercado modelos de negocio muy disruptivos, muy innovadores y tecnologías muy innovadoras también, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento de cambio, en un momento completamente que no hemos vivido antes en el sector. Esta carrera espacial que comentabas, yo creo que es importante mencionar que es una carrera comercial, o sea, no estamos hablando de una carrera gubernamental como podía ser, ¿no? Entre Rusia y Estados Unidos que en los años 60, sino que realmente es una carrera entre empresas, es una carrera que es comercial y en la que están jugando muchos países, pues están posicionándose, ¿no? Y ahí España, pues esperamos que también creemos que tiene el talento y el mecanismo como para ser uno de los principales actores. Y estos 4.500 millones de euros de los que hablábamos con la ministra que supone este PERTE, ¿a dónde van o a dónde van a ir? ¿Qué es lo que están permitiendo? A mí me gustaría mencionar, el PERTE es muy significativo, muy importante para el sector y me gustaría enfatizar de las 18 líneas de actuación del PERTE, la línea 11ª, que es la contribución de España a la Agencia Espacial Europea. Es la línea de actuación más grande, que es el 50% del PERTE y es fundamental. Nosotros, GMV fue fundada hace 40 años. En estos 40 años hemos crecido, hemos diversificado otros sectores de actividad y actualmente espacio es un ámbito fundamental con más de 1.700 ingenieros, la empresa independiente más grande de España, sexto grupo industrial espacial en Europa, con actividades en los 5 continentes y con más de 900 satélites operados con tecnología de GMV. Y todo esto, nuestro primer contrato fue para la Agencia Espacial Europea. Y nosotros siempre hemos reconocido y hemos agradecido la contribución española a la Agencia Espacial Europea, hemos agradecido el compromiso de España con la Agencia Espacial Europea porque es un generador de tecnología, es un generador de capacitación enorme y pongo el ejemplo de GMV porque es lo que yo más conozco, que nos ha permitido competir no solo en el ámbito de la Agencia Espacial Europea, sino también en el ámbito de los grandes programas de la Unión Europea, en el mundo comercial, donde somos el primer
proveedor mundial de centros de control de satélites, y en el ámbito institucional en los 5 continentes con sistemas desplegados en todo el mundo. Entonces, nosotros consideramos que el esfuerzo que hizo la Administración española en la conferencia ministerial del 2022 fue muy significativo. En los últimos años España ha seguido dando pasos de incrementos en la contribución de la Agencia Espacial Europea. Todavía, desgraciadamente, estamos lejos del objetivo, que es el nivel de PIB. Estamos en el 5,7% frente al 7,1% que nos correspondería, pero es una inversión por parte del país que ha demostrado que redunda no solo en GMV, sino en toda la industria espacial española. Estamos sobre-retornados, lo cual significa que las empresas españolas somos más competitivas de la contribución que está poniendo España. Y bueno, yo creo que el primer objetivo, yo soy antiguo en el sector, el primer objetivo debería ser el nivel de PIB, pero por encima no hay problema de poner más dinero como pone Francia o pone Italia. Decías, las empresas españolas pueden ser competitivas. Este dinero, esta inyección de dinero puede ayudar y decía Sara antes, esto es una carrera que se está jugando entre empresas y no entre países como en otra época. ¿Esto puede ayudar a las empresas españolas a ser más competitivas en un mercado que está cada vez más peleado? Sí, yo de hecho, con todo el cariño, quiero discrepar un poco de la compañera Sara, porque yo creo que yo creo que el espacio, absolutamente de acuerdo con la importancia de la Agencia Espacial Española. Felicitaciones a la ministra por la iniciativa y a todo el Gobierno por la iniciativa que tuvieron de crear la Agencia Espacial Española. Desde mi punto de vista, el espacio cada vez estamos viendo que influye más en la vida de la sociedad, en la mejora del medio ambiente, en la vida de los ciudadanos, en la productividad de las empresas, en nuevos modelos de empresas, absolutamente en toda la sociedad. Entonces, al incrementarse el potencial y la realidad del sector espacial, aparece también una parte comercial, una parte de interés comercial que tiene su relevancia. Pero para mí es fundamental, es muy importante el espacio comercial, pero es fundamental el espacio institucional. Para mí, las infraestructuras espaciales son infraestructuras básicas, como estamos muy acostumbrados a hablar de carreteras, a hablar de hospitales, a hablar de líneas férreas. Y esas son infraestructuras críticas y fundamentales en nuestra vida cotidiana, porque estamos acostumbrados desde hace décadas y no siglos. Espacio para mí es no para mí, quiero decir que yo creo que para la sociedad son infraestructuras fundamentales. Por ejemplo, Galileo. Galileo es una infraestructura de la cual depende el 10% del PIB de toda la Unión Europea. Entonces, claro, que Galileo inicialmente se planteó, se analizó como una posible colaboración público-privada, y se vio que el modelo económico en aquellos años que fueron los años de comienzo de Galileo, pues no daba lugar a que hubiera estos modelos de negocio con una rentabilidad que fuera atractiva desde el punto de vista comercial. Por lo tanto, en la parte comercial sí, pero la parte institucional, yo animo a todas las administraciones y en particular al Gobierno de España a que siga apostando por el espacio, porque tiene una repercusión en toda la vida de la sociedad y en toda la economía que es fundamental, y en ese ámbito hay algunas infraestructuras críticas que tienen que ser públicas. Galileo, Copernicus. Por alusiones a la parte pública. Sí, yo creo que Jesús, con su brillantez habitual, ha puesto, digamos, el toro en suerte. El tema del espacio, uno cuando está en el sector se pregunta, bueno, ¿y por qué invertimos en espacio? ¿Qué se nos ha perdido en el espacio? Bueno, es estratégico, está orientado al ciudadano, sin duda. Pero ¿por qué invertimos? Muy sencillo, porque hay un fallo de mercado. Es decir, si no hubiera inversión institucional, el espacio, excepto las teleco y la teledetección, tendría una inversión privada, digamos, subóptima. Por eso el Estado, las administraciones tienen que invertir. Eso es una tendencia que está cambiando. Yo creo que
la comercialización es el cambio de paradigma de lo que está ocurriendo. Y además, recuerdo que esto se empezó a mover hace años y todo el mundo decía que todo el cambio, todo, digamos, el sacudir el sistema espacial vendría de Asia, vendría de China, vendría de India. Y no ha sido así. El cambio de paradigma se ha hecho en California, con millonarios que han invertido su dinero en iniciativas privadas. Y eso es una tendencia imparable, aunque estoy de acuerdo con lo que dice Jesús. Hay un componente de seguridad nacional, un componente de servicio ciudadano, que siempre estará en manos públicas. Y va a reforzar el mensaje que han dado tanto Juan Carlos como Jesús antes. Es decir, hay una pelea entre empresas, está claro, hay una pelea comercial de fondo grande que ha dinamitado muchos de los paradigmas clásicos del sector y nos ha obligado a todos a reaccionar. Pero hay de base también una pelea estratégica. Hay una pelea estratégica de muy alto calado en la cual está metido todos los países del mundo y los más grandes y los más peligrosos. Y Europa se ha dado cuenta de eso, España se ha dado cuenta de eso, está reaccionando. La creación de la agencia, yo creo que, por cierto, no hemos felicitado públicamente a Juan Carlos, pero aprovecho para hacerlo aquí y ahora. La creación de la agencia es una apuesta en esa dirección, pero también, digamos, los nuevos programas europeos. Cuando uno va a las reuniones, como hemos ido pues, ahora en enero, ¿no?, a la reunión del espacio que se organiza en Bruselas, es curioso cómo se ha pasado de una cosa donde hablar de temas estratégicos y de defensa estaba casi prohibido, era de mal gusto, ¿no?, hace unos años, a ser casi el monopolio de la conversación en ese momento. Es decir, hay una preocupación estratégica y yo creo que eso arrastra mucho también de la necesidad y del movimiento y la dinámica que tiene el sector en este momento. Y hablabas de estrategia, ¿cómo de relevante y estratégico es el espacio para lo que tiene que ver con la seguridad de un Estado? Bueno, si esta me toca a mí, pues es absolutamente relevante. Yo, enlazando con lo anterior, es evidente que el espacio es estratégico y cada vez más importante porque es un medio que estamos en los inicios, pero que está creciendo, es el medio probablemente que más ha crecido en tan poco tiempo y efectivamente la proyección del crecimiento del espacio va a ser abismal y probablemente va a ser uno de los sectores, si no el sector más importante de la economía de aquí a 50 o 60 años, sin ninguna duda. Para aplicaciones de seguridad y defensa lo es ya. O sea, el espacio es fundamental para mantener comunicaciones seguras en cualquier parte del globo. Es fundamental para obtener inteligencia de cualquier parte del mundo, saber qué está pasando en cualquier sitio. Cada vez vemos que el mundo es cada vez más global y los problemas los tenemos en cualquier sitio y hay que saber lo que pasa. Y la forma de saberlo es teniendo nuestros propios satélites, porque hay que tener autonomía estratégica, hay que tener soberanía industrial y tecnológica también. Y todo esto es lo que nos da el espacio, ¿no? Entonces, cualquier aplicación, comunicaciones seguras, observación de la Tierra para inteligencia, monitorización de los tráficos marítimos, navegación por satélite que hablábamos antes, todo esto aplicado a la seguridad y la defensa es fundamental. Y el espacio es el único sitio desde el que esto se puede garantizar y proveer. Y esto ha cambiado, esta situación y esta importancia ha cambiado, se ha incrementado con la situación política mundial, con la guerra, por ejemplo, en Ucrania. ¿Ha modificado alguna de las estrategias? Absolutamente, absolutamente. El espacio hasta ahora no era un medio contestado, era un medio de utilización pacífica y está así definido en la Carta de Naciones Unidas y sigue así definido, pero la realidad es que cada vez vemos que va a haber más contestación, va a haber denegación de servicios en el espacio. Y eso nos lleva a hacer, primero, te lleva a tener mayor soberanía, soberanía estratégica, pero también autonomía tecnológica e industrial. Y, por supuesto, necesitas tener determinados activos que son necesarios para la seguridad nacional y de nuestros aliados, especialmente protegidos frente a otros, digamos, interlocutores que o actores que van a estar actuando en ese dominio, el dominio espacial, que pueden intentar que tus servicios pues no se puedan prever. En ese sentido, España está haciendo, por ejemplo, un satélite de comunicaciones seguras que vamos a lanzar a final de año, el primero de ellos, que es un ejemplo de eso, es un ejemplo de protección a nivel del máximo nivel de lo definido por la Alianza Atlántica, por la OTAN,
y es también un ejemplo bueno de colaboración público-privada entre una empresa privada como Inglesat y el Ministerio de Defensa como la parte pública. Pero luego, además, tenemos colaboración público-privada con el Ministerio de Ciencia, porque tenemos un programa que es PACIS 3, a través del cual hacemos la parte de los desarrollos más tecnológicos del satélite. Por ejemplo, antenas activas en las que España es líder mundial. Tenemos las mejores antenas activas del mundo y también con el Ministerio de Industria, que nos da la financiación. En definitiva, el satélite SpainSat NG que vamos a lanzar próximamente es el más avanzado que se está desarrollando en este momento en Europa. Y yo creo que es un hito importante. Me gustaría también añadir quizás que la situación de la geopolítica que tenemos a día de hoy, o sea, para mí ha puesto de manifiesto como dos vertientes, ¿no? muy importantes en el espacio. Una, desde luego, es la importancia del sector espacial en defensa y para afrontar este tipo de situaciones, como bien comentaba Miguel Ángel, pero creo que también es importante decir que también han puesto de manifiesto las debilidades del sector espacial, ¿no? que quizás, por ejemplo, la no independencia de la cadena de suministro en muchas partes, muchas vertientes del sector, como ejemplo, por ejemplo, en sistemas de propulsión, los gases que se utilizan, como el xenón, argón, etcétera, se fabrican a día de hoy en Rusia, Ucrania y China principalmente, que eso es una de las problemáticas, eso es un ejemplo, perdón. También la digamos, infraprotección de la infraestructura espacial. Se está viendo que el hecho de que se estén lanzando muchos satélites sin que tengan capacidad, por ejemplo, de maniobrar o de reaccionar en órbita, puede ser un problema ante situaciones complicadas, ante posibles ataques, hackeos de satélites o el uso malicioso de los datos. O sea, yo creo que también nos ha abierto un poco también los ojos al sector de que hay vertientes en las que todavía tenemos que invertir más, tenemos que mejorar, ¿no? Y tenemos que hacer que la infraestructura espacial pues, sea más fuerte y nos pueda, al final, sea más útil, ¿no? Ante situaciones complejas. Sí, justo yo tenía apuntado aquí para preguntarles la relación con la ciberseguridad de todos estos elementos. ¿Cómo se plantea? ¿Cuál es la situación? Ahora mismo apuntaba Sara. Esto pues igual hay que revisarlo un poco. Bueno, depende de los satélites. Claro, los más estratégicos y que se usan para seguridad pues están súper protegidos frente no solo a ciberseguridad, sino cualquier otro tipo de amenaza que te puedan dar. Por ejemplo, nosotros estamos protegidos contra el pulso electromagnético que se puede generar con una explosión termonuclear en la alta atmósfera, o sea, hasta ese nivel, ¿no? O estamos protegidos contra cualquier tipo de interferencia porque somos capaces, gracias a estas antenas que desarrollamos en España, somos capaces de geolocalizar cualquier interferencia y cancelarla para que al satélite no le influya, ¿no? Entonces, esto es importante. Ahora es verdad lo que dice Sara, tenemos algunas infraestructuras que son muy susceptibles de ser atacadas. No solo por el pulso electromagnético que genera una explosión nuclear, que sería catastrófico, porque aproximadamente el 95% de los satélites irían fuera, ¿no? Que estuviesen en la línea de acción de la propagación de ese pulso electromagnético, sino, por ejemplo, algo tan simple como un hackeo sencillo, ¿no? Entonces, bueno, viendo la situación geoestratégica que tenemos que poner un punto más de atención en la capacidad de mantener el mando y control de los satélites, digamos, libre de interferencias y libre de hackeos y toma de control por parte de otras personas, ¿no? Y aquí es importante la posición o la actividad del sector público en esto, en plantearse. Absolutamente, es decir, poder garantizar la integridad de los sistemas espaciales es clave. Imagínese que alguien, una fuerza hostil, es capaz de tomar el control de una infraestructura espacial crítica. Realmente es un problema muy serio, muy serio. Por poner un ejemplo, la constelación Startical que estamos desarrollando entre Indra y Eneire es una constelación de carácter puramente civil, porque lo que pretende es dar servicios a lo largo del globo al mundo del tráfico aéreo. Claro, te puedes imaginar el impacto de del aspecto de ciberseguridad en una constelación de este estilo, porque estás poniendo en riesgo precisamente una cosa tan normal, tan cotidiana como es un vuelo comercial cruzando a cualquier parte del mundo. Es decir, al final la ciberseguridad es absolutamente transversal y, por supuesto, en el ámbito del espacio crítica, ¿no? No solo en los ambientes más militares, donde casi se da por necesario, pero también en todos los demás aspectos de nuestra vida cotidiana. Pero no todo es ciber, no todo es ciberseguridad. Es decir, ahora, lo puedo decir porque ha salido publicado recientemente en los periódicos, aunque yo ya lo llevo sufriendo mucho tiempo,
Es evidente que en todos los satélites de la constelación americana GPS están siendo interferidos en la zona de Ucrania. Esto es público ahora y efectivamente hay una interferencia que deniega los servicios de GPS en esa zona. Y eso afecta a todos. Está afectando al tráfico aéreo, puesto que los aviones no tienen una señal GPS segura y fiable. Afecta a los vehículos, a cualquier cosa que se mueva y que necesite los satélites GPS para navegar, están siendo interferidos. Ahí no hace falta hacer ciber ni nada, hace falta una simple interferencia y por eso hay que tener pues cada vez más sistemas con más protección, más robustos. Precisamente GMV está participando en la segunda generación de Galileo, ¿no? Que es un sistema diseñado para tener una alternativa al GPS en Europa. ¿En qué situación se encuentra ese proyecto? Bueno, está plenamente arrancado, estamos trabajando en él, está contratado tanto el segmento vuelo como los segmentos terrenos, los 4 elementos fundamentales. Nosotros somos responsables de uno de ellos y es fundamental, pero bueno, es el siguiente paso. O sea, tenemos que ser conscientes en Europa que muchas veces lo minusvaloramos, hablamos de otros países, otras geografías. Galileo es el sistema de navegación por satélite más preciso del mundo, más avanzado del mundo. Y ese lo tenemos disponible ya, excepto el servicio PRS, que va a estar disponible en los próximamente más. Con esto, Europa sigue evolucionando y va a la segunda generación. La segunda generación va a ser, como decía Miguel Ángel, mucho más resistente a interferencias, a jamming y spoofing. Va a ser mucho más flexible al ser satélites con carga de pago mucho más digital. Van a poder evolucionar hacia el futuro, hacia bandas de frecuencia diferentes, modelos diferentes, servicios diferentes. O sea, es un concepto revolucionario del sistema de navegación por satélite. Tienen propulsión eléctrica, tienen 6 relojes en vez de 4, o sea que todavía va a ser más preciso. Es decir, si ahora en Europa tenemos el mejor sistema de navegación por satélite que da una precisión del orden de 1 metro, con Galileo Second Generation vamos a tener una mejora que en prestaciones, en vez de ser del orden de 1 metro, va a ser del orden de centímetros, con todo lo que ello conlleva. Y esto, uniendo con lo que decía yo antes de la importancia de las infraestructuras críticas, esto genera unos modelos de negocio, unas capacidades de utilización, porque, como decía Juan Carlos, ¿satélite para qué? Para que esté por ahí, es muy bonito y ya está, es muy atractivo, pero no, es que se utiliza hoy en día muchísimo y esto va a generar nuevos modelos de negocio, avances muy significativos en todos los ámbitos de actividad, tanto la infraestructura espacial como las tecnologías que se desarrollan a partir de ahí y que luego se pueden utilizar en otros ámbitos de actividad, que esto es un spin-off de tecnología que es una parte muy atractiva de espacio. Por ejemplo, nosotros utilizando la navegación como estamos muy involucrados en los temas de navegación por satélite, tecnología que desarrollamos en el ámbito europeo la hemos vendido en otras geografías, por ejemplo en Australia y Nueva Zelanda, en el ámbito espacial y además en otros ámbitos completamente diferentes. O sea, nosotros recibimos una petición de oferta de BMW para un sistema de posicionamiento preciso e íntegro para las siguientes generaciones de vehículos autónomos de BMW y competimos con empresas a nivel mundial y lo ganamos y lo estamos desarrollando. Entonces, la tecnología desarrollada en espacio es la que nos ha permitido ser capaces de cumplir unos requisitos y unas prestaciones que la gente nuestra que sabe del tema pensaba que era absolutamente imposible. Entonces, tenemos que, digamos, congratularnos de las capacidades que tenemos en Europa, no debemos de valorar nuestras capacidades y en el ámbito español tampoco. O sea, muchas veces pensamos que que es mucho mejor lo que viene de fuera, pero en el ámbito espacial tenemos un sector espacial súper competitivo, súper atractivo y que se están realizando desarrollos enormemente
vamos, con una componente tecnológica enorme y con un posicionamiento a nivel europeo y a nivel global de primer orden. Si me permites, en ese sentido, apuntar, para apuntalar lo que dice Jesús, efectivamente, el espacio es global y el espacio es un entorno de cooperación internacional clarísimo, ¿no? Y las infraestructuras espaciales hay que sacarlas mayor partido por la vía de la utilización entre los países aliados y amigos. Un ejemplo, por ejemplo, es los próximos satélites nuestros SpainSat de nueva generación. Por ejemplo, van a ser utilizados por la Alianza Atlántica, por todos los aliados, a partir del año 25. Como ejemplo, hasta ahora a la OTAN le daban comunicaciones seguras por satélite solo 4 países en el mundo: Estados Unidos, Reino Unido, Francia e Italia. A partir del 25, España se une a ese grupo de 4 países. Yo creo que es un avance muy importante, ¿no?, que la industria nacional es capaz de proporcionar, ¿no? Además de utilizarlo la Comisión Europea, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos solo es nuestro segundo cliente y va a ser un gran cliente del SpainSat NG. Es decir, que no son infraestructuras solo para un país, que desde España hacemos infraestructuras que son para muchos países y en particular pues, para los aliados y amigos. Recojo el tema de la competitividad y del talento para preguntarte, Sara, preguntarles a todos en general, ¿está España generando los perfiles profesionales adecuados, al ritmo adecuado para nutrir a esta industria? Sí, bueno, yo creo que no solamente lo está generando, una de las cosas muy buenas que también yo espero que traigan los fondos europeos es que estamos recuperando talento, es decir, mucho talento español que se ha ido fuera, de hecho lo estamos trayendo de vuelta, ¿no?, también con nuevos puestos de trabajo. En España también una de las cosas yo creo que estamos viendo ahora es que en el sector espacial es que están surgiendo empresas de toda la cadena de valor, que es algo también muy interesante que España no ha tenido nunca, pero que realmente se están desarrollando capacidades desde el lanzamiento del satélite hasta las operaciones del mismo, ¿no? O sea, pasando por absolutamente todas las fases, todos los tipos de cargas de pago, etcétera. Entonces, en España tienen muy buenas universidades, yo creo que esto estamos de acuerdo todos, lo vemos nosotros cuando viajamos fuera, ¿no?, y hablamos con otros ingenieros aeroespaciales, aeronáuticos de otros países, y sí que se está viendo pues, que estamos consiguiendo no solo retener, sino traer de vuelta, que es muy importante. Yo quería también apuntar que dentro de esta preocupación por el talento, por las nuevas generaciones, la Agencia Espacial Española, en su estatuto, reconoce, en un documento que se aprueba en Consejo de Ministros, que le pondrá especial énfasis en el emprendimiento. Eso es fundamental porque realmente es el principio o es el primer eslabón de la cadena. De hecho, desde el Ministerio y en colaboración con la agencia se ha lanzado una red de incubadores. Tenemos ahora mismo 5 en toda España, que es un semillero de empresas. Es decir, básicamente un emprendedor tiene una idea y desde el Ministerio se le apoya para que esa idea tome forma y se convierta en una empresa. Hasta la fecha tenemos cerca de 72 empresas formadas, algunas ya con más de 100 empleados. Y es absolutamente fundamental tratar de alimentar el sistema con este tipo de iniciativas porque luego dan lugar a una generación de conocimiento y de valor importantísimo. Desde el sector privado, ¿cómo comentar que, siendo verdad que estamos atrayendo talento y que las universidades generan, digamos, una base muy importante, hay muy buena universidad en España, la verdad, pero no lo estamos haciendo al ritmo que la industria lo demanda. Es decir, nuestra batalla número 1 en este momento es precisamente conseguir ese talento para ser capaces de completar los proyectos, de ofertar. Estamos renunciando a cosas a veces por la falta de gente para ejecutarlas o para llevarlas a cabo, lo cual es una pena. Se está haciendo un esfuerzo muy grande, se está trabajando en Indra, pues estamos trabajando con un montón de universidades precisamente en hacer másters específicos, programas, cátedras, en fin, todo tipo de cosas. Estoy seguro que todos estamos en la misma dinámica. Sí. Hay realmente un déficit en este momento de ingeniería especializada en el ámbito del espacio en España. Yo creo que primero, efectivamente, es muy bueno reconocer la calidad del ingeniero español. Estamos donde estamos y estamos demostrando, bueno, los proyectos que tenemos en marcha están al máximo nivel internacional y lo hacemos los ingenieros españoles. Yo creo que los ingenieros españoles tienen una calidad en su formación que no tiene nada que envidiar a nadie. Nosotros nos movemos en el mundo internacional, hablamos con americanos, con alemanes, con franceses, y en ningún caso el ingeniero español queda por detrás de ninguno de estos, más bien lo contrario. Y eso es un hecho. Y también es un hecho lo que dice Fernando, es decir, el gran boom que viene del espacio, también de la aeronáutica, pero del espacio en particular,
nos lleva a necesitar muchos más ingenieros de los que están saliendo hoy en las escuelas de ingeniería. Entonces ahí necesitamos un esfuerzo adicional por parte de la universidad, de todos los, en realidad de todos los estamentos, ¿no? Yo creo que la sociedad, el gobierno, los colegios, los institutos. Tenemos un problema de que incluso cada vez atraemos menos gente a ingenierías, incluso menos mujeres en ingeniería también, que es un tema importante, ¿no? Hay que hacer varios esfuerzos ahí porque si no, en poco tiempo podemos colapsar un poco, ¿no? No podemos hacer todo lo que se nos viene encima porque el recurso fundamental al final es el recurso humano, es la persona. Precisamente iba a preguntarle, ahora que lo mencionabas, pero iba a preguntarle a Sara de cuál es el papel y cuál es la presencia de las mujeres en este sector. Bueno, yo creo que esta mesa representa muy bien Efectivamente. el porcentaje probablemente. No, ya fuera bromas. Bueno, a ver, el papel, obviamente, como con muchas ingenierías, ¿no? Es verdad que el porcentaje de mujeres, yo cuando estudié la carrera, más o menos un 30%. Yo creo que ese porcentaje se mantiene a día de hoy, incluso está bajando un poco. Ahí, desde luego, hay que hacer muchos esfuerzos, ¿no? Pero bueno, yo creo que se está haciendo también muchas iniciativas para precisamente visibilizar el papel de la mujer en la ingeniería, el papel no solo de la mujer en la ingeniería, sino de mujeres directivas, de mujeres en altos cargos, ¿no? que yo creo que es muy importante y es una de las, yo participo activamente en muchísimas iniciativas para intentar también visibilizar y animar a las chicas más jóvenes a que estudien y desde luego yo creo que vamos por el buen camino, ¿no? Aquí también tenemos a la Comisión Europea que también yo creo que nos está apretando mucho en este sentido y para bien, ¿no? Porque está también forzándonos un poco a todas las empresas para que intentemos llegar a esa paridad, pero bueno, yo soy optimista, la verdad, porque creo que todas las iniciativas que se están llevando a cabo están muy alineadas con visibilizar a las mujeres que tomamos este camino y espero dentro de unos años pues que habrá una creciente generación de mujeres ingenieras aeroespaciales. Eso es. Bueno, ojalá. Bueno, el hecho de tener una ministra de Ciencia yo creo que también puede ayudar a visibilizar y a dar la idea de que es una oportunidad también para las mujeres. Hablábamos antes de la desregulación, ¿no? de este espacio que al final pues, no es de nadie y que hay que gestionarlo de alguna manera, de las interferencias que puede haber. Y me preguntaba también, además de lo que tiene que ver con los países, si hay interferencias desde la propia actividad comercial que interfiere con infraestructuras básicas de los países. ¿Cómo se maneja esto? Ahora mismo en órbita hay del orden de 12.000 satélites. Y además hay unas órbitas que están mucho más pobladas que otras. Y hay problemas de tráfico espacial. De hecho, ha habido colisiones en su momento. Entonces, hay una iniciativa que es el programa SST, que es un programa de seguimiento de la basura espacial. De hecho, el programa lo lidera ahora mismo la Agencia Espacial. Lideramos un grupo europeo de diferentes agencias espaciales precisamente para, con sensores ópticos, radar y con un láser, con un sensor óptico activo, poder determinar y hacer un seguimiento de la basura espacial. Y con eso tener un catálogo y poder defender activos. Satélites que están en órbita, la estación espacial, reciben de forma recurrente alertas para cambiar su órbita a fin de evitar este tipo de impactos. Me preguntaba, por ejemplo, con Starlink y determinados proyectos que son como estrictamente comerciales y que a veces afectan, por ejemplo, a la visibilidad, no sé si se dice así, perdón por mi ignorancia, pero a las imágenes que necesitan captar satélites de los países. ¿Cómo se hace para regular esto? ¿Cómo se hace para negociar cuando son dos estamentos diferentes? Ahora hay un vacío legal. Ese es el motivo de que diferentes actores en el mundo estén lanzando iniciativas de pues poner ciertas reglas a la hora de mantener la sostenibilidad del espacio. Lo que comentabas de estas constelaciones, megaconstelaciones, es un problema real. No hay ninguna regulación y ahora mismo está interfiriendo con la observación astronómica. Entonces, ese es el motivo de que la Comisión se haya metido a liderar una iniciativa de una ley espacial y que esta iniciativa haya que coordinarla con el resto.
Es un tema, digamos, que es recurrente y que necesita un esfuerzo colectivo muy importante, porque no solamente es la regulación, sino también es la normativa. Es decir, todo tiene que estar en unos estándares. Y es un problema muy candente y que se está acometiendo poco a poco. Sí, si me permites, el problema se ha acelerado en los últimos años de forma exponencial. Es decir, hasta el año 2018 apenas se lanzaban del orden de 100 satélites el año que más se lanzaba. Ahora mismo pues se pueden lanzar más de 1000. Entonces, este es el problema. Claro. El otro problema es que una persona solo o una empresa solo ha lanzado ya más satélites que el resto de la humanidad en toda la historia. Y esto es insostenible. Es decir, si alguien lanza 6000 satélites desde el 2018 aquí, fíjense que los 2 primeros Starlink los lanzaron con el Paz cuando lo lanzamos nosotros de copasajeros, ¿no? Y de ahí a ahora llevan 6000. Claro, esto porque lo hace solo uno, pero si hubiera 5 que queremos hacer lo mismo, pues es insostenible. Y de ahí la necesidad de esa regulación, ¿no? Tenemos que poner normas que hasta ahora no hacían falta, porque la capacidad de lanzamiento era muy pequeña, y esto ha cambiado en los últimos 5 o 6 años, y efectivamente estamos obligados a hacer un tracking de todo lo que tenemos alrededor. De repente hay 6000 objetos en la órbita terrestre baja que antes no había. Nosotros, por ejemplo, con el satélite Paz tenemos alertas de colisión fundamentalmente con Starlink prácticamente todos los días, y hay que tener, en fin, hay que tomar medidas para no chocarnos, y eso no pasaba antes. Entonces esto, efectivamente, si seguimos en esa línea, será insostenible, y por eso tenemos que hacer esfuerzos regulatorios que hagan que el espacio siga siendo sostenible y que se pueda utilizar para toda la humanidad. Es un ámbito, el del control del tráfico espacial, apasionante, porque con mucho por escribir, ¿verdad? Sí. Mucho por regular, sí, y mucho por hacer. Yo creo que sí me gustaría poner en valor el programa que ha mencionado Juan Carlos, porque es un caso, digamos, en este momento yo diría que la potencia que tiene España en cuanto a mecanismos de vigilancia del espacio, mecanismos de control, de catalogación, etcétera, está al máximo nivel europeo, yo creo, y es fruto de un esfuerzo que se inició hace 10 años, quizás. 10 años. En un proceso de colaborativo donde, bueno, una serie de empresas empezamos a arrancar. Tenemos un radar que es lo más moderno que hay fuera de Estados Unidos, digamos, en el mundo en este momento. Tenemos unos sistemas que se han ido desarrollando que son de primer orden. Y esto es parte del esfuerzo de ser capaces de algún día de poner orden en ese tráfico espacial, es decir, ser capaz de ver lo que hay y tomar acción sobre lo que hay, ¿no? Aparte de un proceso regulatorio tremendamente complejo. Sí, nosotros lo utilizamos a diario, o sea que doy fe del buen funcionamiento y de lo útil que es el sistema S3TOC español, sin duda ninguna. Pero yo creo que la sostenibilidad del espacio, partiendo por donde habéis empezado de la vigilancia y seguimiento espacial, se está empezando a trabajar en el siguiente paso, que es obligatoriedad de orbiting de los satélites lanzados, y si no, sistemas auxiliares activos que pueden ejercer las maniobras para deorbitar satélites, todo este tipo de cuestiones, que el primer paso es la regulación y la vigilancia, por supuesto, para evitar colisiones, pero los siguientes pasos van a ser fundamentales para estamos muy preocupados por la sostenibilidad en la Tierra, pero ya desde hace tiempo hay una cierta preocupación por la sostenibilidad en el espacio, y tenemos que ser cada vez más conscientes de que nosotros mismos podemos ser los culpables de tener un entorno espacial que no sea sostenible, ¿no? Recogiendo eso que dices, me preguntaba cómo ven la posibilidad de generar en el corto o medio plazo este sistema de reglas para todos, ¿no? Teniendo en cuenta que el mundo es incapaz de momento de ponerse de acuerdo en poner unas reglas para la actividad en alta mar, por ejemplo. ¿Cómo es esa diplomacia y cómo ven la posibilidad de que esa diplomacia entre países acabe generando unas reglas para todos para la actividad en el espacio? Yo creo que no hay otra opción, es decir, es un camino absolutamente sin alternativa, porque además nos interesa a todos. Es
decir, el espacio es un activo que hay que proteger y necesita ahora mismo, por lo que decía Miguel Ángel, una regulación. Decía, hay 12.000 satélites en órbita, absolutamente. Yo creo que además también, no solamente a nivel institucional, sino también desde las empresas privadas también se tienen que tomar medidas. Ya se están tomando. O sea, por ejemplo, SpaceX ya anunció, Wayne Shotwell hace ya un tiempo, que están planteando no subir satélites al Falcon 9 que no llevaran propulsión a bordo, precisamente para que no pudieran, que fueran capaces de maniobrar en órbita para evitar colisiones con sus propios satélites Starlink. O sea que la regulación yo creo que tiene que venir de la mano de las dos, ¿no? Desde las grandes instituciones gubernamentales a nivel mundial como de la empresa privada. Y yo creo que el espacio es de todos y para todos, y ese es el mayor motivo que nos debe llevar a todos los países, a todas las naciones, a mantener un espacio sostenible, porque, insisto, es de todos y para todos. Nos queda muy poquito tiempo, pero quería darles una última palabra a quienes quisieran para decirnos a todos, hablábamos al principio, esto es súper importante, es muy estratégico, sabemos poco de esto en general, hablamos poco de esto en general. ¿A qué tenemos que prestarle atención a partir de ahora? ¿Dónde están las oportunidades de España? ¿Dónde van a estar los titulares que vamos a dar los periódicos relacionados con esto en los próximos meses, años? Yo en el futuro muy próximo, y gracias a la ministra y a la contribución a la conferencia ministerial del 2022, se está trabajando, antes hemos hablado de Galileo, hemos hablado de Galileo Second Generation, pero ya estamos trabajando en la siguiente generación de sistemas de navegación por satélite en baja órbita, nuevas tecnologías y demás. Y gracias al posicionamiento de España, gracias a la contribución española, tuvimos la oportunidad de competir y lideramos una de las misiones de demostración. Y dará mucho que hablar en los próximos años. Un ejemplo de la aplicación. Yo ahora, por motivos obvios, tengo una buena parte de mi vida en el AVE. Bueno, por la mañana, cuando el AVE empieza a funcionar, va un tren por la vía y va viendo la buena salud de los raíles. Bueno, cuando el sistema que decía Jesús, el sistema PNT, que se aprobó en París en el 22, bajo, digamos, el liderazgo del Ministerio, nuestra ministra fue la jefa de delegación en esa conferencia ministerial, se aprobó este programa que es absolutamente fundamental. Va a dar una resolución espacial sin precedentes. Monitorizando toda la vía, este tren no tendrá que salir por la mañana, sino que viendo los datos se sabrá si la vía está en buena situación. Por poner un ejemplo rápido, España en los próximos 18 meses va a hacer 2 lanzamientos de 2 satélites muy grandes, el SpainSat NG1 y 2, el NG a final de este año, el otro en el Q3 del 25, 6,1 toneladas, 43 metros de envergadura alar y, como digo, lo más avanzado de Europa. Yo creo que eso es un buen titular. Yo me gustaría no dejar de decir, ¿no?, que también creo que los titulares van a venir de las pequeñas empresas. Yo creo que muchas pequeñas empresas están haciendo grandes cosas. Esperamos el lanzamiento del Miura 5, probablemente el primer motor de Aerospike que se encenderá, que está construido en España por los chicos de Pangea, nuestro propulsor Athena de United Space, el primer propulsor iónico español que se va a lanzar al espacio en los próximos años. O sea que también yo le diría, no perdamos el ojo también a las pequeñas que también están haciendo cosas muy innovadoras. Yo creo que lo que más va a llamar del espacio precisamente es la cantidad de iniciativas que hay. Va a haber titulares de manera continua, va a haber titulares de grandes programas europeos, va a haber titulares de pequeña industria haciendo cosas muy interesantes. Se van a multiplicar el número de satélites que se van a lanzar desde España. En los próximos 5 años vamos a pasar de lanzar alguno de vez en cuando a lanzar varias decenas al año y esto se va a notar, se va a ver en el sector. Yo creo que nos va a mantener a todos despiertos y atentos. Acabamos a tope de optimismo, entonces. Aquí acaba esta última mesa de debate de esta jornada sobre fondos europeos. Les damos las gracias a todos, pero no se vayan. Vamos a darle paso ahora a nuestro director, Ignacio Escolar, antes de la clausura del evento. Muchísimas gracias por haber estado aquí y muchas gracias por seguirnos desde las redes.